Bueno, muy buenas tardes, chicos. Les saludo en el nombre de Cristo Jesús. Es para mí un privilegio nuevamente estar aquí al frente del pueblo de Dios para compartirles en esta tarde una enseñanza que se titula El Hijo vivió una vida perfecta y que hace referencia a Jesús. Así que antes de iniciar este tiempo de poder estudiar la palabra de nuestro buen Dios, voy a pedir a David Paguay si nos puede poner en oración para comenzar el estudio. Por favor, David. Padre bueno, Padre Santo, muchas gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en este lugar. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es viva y eficaz. Permite, Señor, que en esta oportunidad tu palabra sea penetrada hasta lo más profundo, Señor, de nuestra alma, Señor, y que nos permita, Señor, escuchar tu voz a través de ella. Ayúdanos también y anímanos a través de ella a obedecerte, Padre. A través del Espíritu Santo también ilumina nuestro entendimiento para mirar. Eso te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y antes de iniciar el estudio, chicos, les quiero hacer una pregunta y quiero que ustedes miren fijamente este objeto y ustedes me digan qué es lo que ven. Un punto, todos ven un punto. Ven una mancha, ¿no es cierto? ¿Alguien vio la hoja blanca? Sí, ¿no es cierto? Ahora, esta pequeña ilustración que les quería traer es para indicarles acerca de la importancia que tiene en nuestra vida como cristianos del hecho de que Jesús nunca cometió un pecado, ¿sí? Si Él hubiera cometido un solo pecado, nadie se hubiera fijado en todo lo bueno que Él hizo, sino únicamente hubiera señalado el pecado que Él cometió, ¿sí? Por eso es muy importante entender que Jesús no cometió ningún pecado. Ustedes vieron en este experimento, nadie notó todo lo blanco que había, ¿no es cierto? Sino que fijamente señalamos al punto que estaba ahí, al punto negro que hacía la diferencia. Ahora, no fue suficiente que el Hijo de Dios se hiciera hombre, sino que se requería que Él viviera una vida de perfecta obediencia bajo la ley de Dios. Sí, chicos, si Él hubiese sido hallado culpable de siquiera una sola violación de la ley en pensamiento, disposición, palabra u obra, Él se hubiera descalificado como sacrificio por el pecado. Sí, chicos, es decir, que si Él hubiera cometido un solo pecado, Él hubiera muerto por ese pecado. Sí, pero como Él nunca cometió ni un solo pecado, Él murió por nuestros pecados. Sí, así que en esta tarde vamos a estudiar acerca de la vida perfecta que tuvo Jesús y vamos a analizar varios aspectos durante el estudio. Sí, ahora, por esta razón, chicos, es que es muy adecuado y muy conveniente que nosotros digamos que sin la perfecta obediencia de Cristo a través de toda su vida, todos los otros aspectos de su ministerio no servirían de nada. Sí, solo un segundo Adán perfectamente obediente podría deshacer, de lo que el primer Adán causó por su falla moral. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 5 y vamos a leer del versículo 12 al 19. La palabra de Dios nos dice en Romanos 5, versículo 2 al 19, dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir.
pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, que dice ahí, ¿no es cierto?, Jesucristo, ¿sí? Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Sí, hasta ahí vamos a leer, chicos. Así que, chicos, solo un segundo Adán perfectamente obediente podría deshacer todo el daño que causó el primer Adán, ¿no es cierto?, por su falla moral. Solo un cordero limpio, como dice su palabra en Juan, en Pedro, un cordero sin mancha, puro, pudo haber dado su vida por los pecados de todo el mundo. Sí, vamos a abrir ahora en Juan 1:29 para leer estas verdades acerca del cordero limpio y sin mancha que es Jesús. Y aquí vemos una escena, ¿no es cierto? Va entrando Jesús y vemos ahí a Juan. Y vamos a ver qué es lo que dice Juan cuando mira a Jesús. Y él dice lo siguiente: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y ahí dice unas bellas palabras que son: que quita el pecado del mundo, ¿no es cierto? Solamente Jesús podía quitar el pecado del mundo. Ahora vamos a abrir en Primera de Pedro 1:19. Ahora sí vamos a ver varios versículos durante el estudio para comprender más acerca de la vida perfecta que tuvo Jesús aquí en la tierra. Amén. Y dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Sí? Primera de Pedro 3:18. ¿Sí? Solo el justo pudo haberse entregado por los injustos para llevarnos a Dios. Sí, vamos a leer el 19 que está más abajito y dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Ya? Vamos a Primera de Pedro ahí mismo, pero ahora vamos al 1:19. Y dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, dice, ¿no es cierto? Entonces aquí nosotros vemos nuevamente que la palabra nos aclara que Jesús era un cordero, que era limpio y que era sin mancha, ¿no es cierto? Es decir, que Él era moralmente puro, es decir, que Él era libre de pecado, ¿no es cierto? Y libre de toda maldad, ¿no es cierto? Ese es Jesús. Solo un Salvador sin pecado pudo haber dado su vida como rescate por muchos. Sí, ahora vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 8:3 para en este caso analizar la encarnación del Hijo de Dios. Romanos 8:3. Y Romanos 8:3 nos dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Sí, vamos a leerlo nuevamente. Y dice: porque lo que era imposible para la ley,
por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Sí, la encarnación, el Hijo de Dios no tomó el cuerpo de la humanidad antes de la caída, ¿no es cierto? Más bien, Él tomó un cuerpo que, aunque sin mancha de pecado, hay que recalcar esto, estaba sometido a todas las terribles consecuencias que tenemos nosotros al ser una raza caída. Sí, como hombre, Jesús estuvo sujeto a las mismas limitaciones, sí, a las mismas fragilidades, aflicciones y angustias de la humanidad caída. Sí, para Jesús hubiera sido una gran humillación haber tomado la naturaleza de la humanidad antes de la caída, ¿no es cierto? Cuando estaba todo en toda su esplendor, en toda su gloria y con toda su fuerza, ¿no es cierto? Sin embargo, nosotros acabamos de leer que Él fue enviado en semejanza de carne de pecado, ¿no es cierto? Y este es Jesús, ¿sí? Jesús, ustedes han conocido, chicos, a alguien en su vida que no haya cometido pecados. ¿Han conocido a alguna persona alguna vez que nunca haya pecado? No, ¿no es cierto? Es imposible, solamente Jesús pudo haber hecho eso, ¿no es cierto? Imagínense tener un hermano, ustedes, tener ahí, conocer a una vecina, ¿no es cierto? Que tiene un hijo que es completamente perfecto, que desde niño nadie le dio con la vara, nadie le dio un correazo, ¿no es cierto? Porque se portaba mal, sino que era completamente perfecto, ¿no es cierto? No existe, ¿no es cierto? Solamente Jesús pudo haber hecho eso. Jesús nunca escribió un libro, ¿no es cierto? Nosotros hemos escuchado de varias personas que son eruditos, que son grandes hombres en la tierra, que han escrito miles de libros, pero Jesús nunca escribió un libro. ¿Por qué? Porque Jesús es el tema central del libro más grande sobre toda la historia de la tierra, ¿sí? Ese es nuestro Jesús. Jesús practicó la medicina, pero Él no tenía licencia de doctor, ¿no es cierto? Jesús era doctor, pero Él tampoco tenía pastillas, ni tampoco tenía inyecciones, ¿no es cierto? Y Jesús era doctor. Herodes no pudo matarlo, ¿no es cierto? Satanás tampoco pudo tentarlo, ¿sí? La muerte no pudo destruirlo y ni una tumba pudo contenerle, ¿sí? Y ese es el Jesús al que nosotros adoramos, ¿sí? En Jesús en el quien nosotros creemos y quien pagó en una cruz por todos nuestros delitos y nuestros pecados. Amén, chicos. Así que vamos ahora a abrir nuestras Biblias en Lucas 1:35. Y vamos a respondernos a la siguiente pregunta, y es, ¿cómo es que Jesús fue concebido sin la depravada naturaleza de Adán que ha llevado a la ruina moral del resto de la humanidad? Sí, vamos a respondernos a esta pregunta analizando este versículo. ¿Cómo es que Jesús fue concebido sin la depravada naturaleza de Adán que ha llevado a la ruina moral del resto de la humanidad? Y Lucas 1:35 dice: respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo, ¿a quién le dice eso? A María, ¿no es cierto? Vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, ¿no es cierto? ¿Qué dice el santo ser? Ahora, la palabra santo, chicos, es la misma palabra que se utiliza para el Espíritu, ¿sí? Es decir, Él fue el santo ser. ¿Por qué? Porque Él fue concebido por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Es por eso que Jesús fue santo, ¿sí? Porque Él fue concebido por el Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, en la Escritura, nosotros con la Escritura aquí que tenemos a la mano, vamos también a recordar cuál era uno de los nombres que tenía Jesús y que lo cita la Biblia y que nos permite a nosotros comprender cómo Jesús era comparado con el mismo Dios, ¿no es cierto?
nosotros recordaremos que antes no había lo que era el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Solo había el Antiguo, ¿no es cierto? ¿Y cómo sabían ellos que era Jesús el que era el hombre que vino ahí, ¿no es cierto? Vemos aún cuando Juan el Bautista dice, ¿no es cierto? Eras tú el que era de venir, dice, ¿no es cierto? Porque aún Juan tenía sus dudas, ¿no es cierto? Y van los discípulos y le buscan a Jesús y Jesús le dice, dile que hago estas cosas. Y con eso Juan quedó más que satisfecho, sabía que él era el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Y de igual manera había varios atributos, varias señales que estaban escritas en el Antiguo Testamento y que todas apuntaban hacia Jesús. Y una de las principales son los nombres que a él se le daba. Sí, entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos 3:14 para analizar cuáles son estos dos nombres que se le daba a Cristo y que los mismos se les daba a Dios. Hechos 3:14. Y la palabra de Dios dice en Hechos 3:14, mas vosotros negasteis, y ahí está el primer nombre, al Santo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Él fue concebido por el Espíritu Santo. Y después dice, y al Justo, ¿no es cierto? Entonces esos son los dos nombres que se le daba a Cristo, el Santo y el Justo. Y pedisteis que se os diese un homicida, dice, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los nombres que se le da a Cristo? ¿Y qué enseñanza esto nos puede dejar a nosotros y en nuestros corazones del hecho de saber que nosotros tenemos un Dios que es santo y que es justo? Sí, la palabra santo, chicos, se refiere a uno que no ha sido corrompido por el pecado, ¿sí? Alguien que es moralmente puro, ¿sí? Alguien que es libre de maldad. Ahora, en cambio, la palabra justo denota conformidad, ¿con qué? Con dos cosas, con la naturaleza y con la voluntad de Dios, ¿sí? La voluntad de nuestro Padre, que es una voluntad agradable y perfecta, ¿no es cierto? Porque su palabra nos dice en Isaías que así como sus caminos son diferentes a los nuestros, así sus pensamientos también son más altos que los nuestros, ¿no es cierto? Es significativo que este título que se atribuye únicamente a Dios, se le atribuya a Jesús 3 veces en el libro de los Hechos, que es el Santo y Justo. Y vamos a ver qué es lo que se decía en el Antiguo Testamento. Sí, es un atributo que solo se le daba a Dios y que cuando Jesús aparece a él también se le da este atributo. Vamos a Isaías 24:16. Vamos a ver cuál era ese atributo, que ya lo acabamos de leer. Isaías 24:16. Y dice, de lo postrero de la tierra oímos cánticos. Y dice, gloria al justo, ¿no es cierto? Y yo dije, mi desdicha, ay de mí. Pero esa parte ya no vamos a leer, solo vamos a enfocarnos en la parte A del versículo, que es, glorificad, de lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo, ¿sí? Este es un atributo que se le daba únicamente a Dios y que nosotros vemos en el Nuevo Testamento que también se lo da en Hechos a Jesús, ¿no es cierto? ¿Sí? Se le atribuye a Jesús, ¿sí? Ahora, ya analizamos, ¿no es cierto?, cómo es que Jesús es santo, porque Él fue concebido por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? También aprendimos cuáles son sus nombres, cuáles son dos nombres que se le atribuían a Él, que era que Él es el santo y el justo, ¿no es cierto? Y ahora vamos en cambio a analizar qué es lo que testifica el Padre, qué es lo que dice Dios acerca de Jesús. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 3:17, para ver qué es lo que testifica el Padre acerca de Jesús.
Y dice Mateo 3:17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Sí, y de igual manera, como les venía mencionando anteriormente, ahora en cambio, esta es una declaración que se encuentra por primera vez en la profecía mesiánica que está registrada en el libro de Isaías. Y vamos rápidamente a ver, vamos ahí a dejar ahí con el separador en esta parte, y vamos a comparar lo que dice en Isaías 42:1, que es esta declaración. Isaías 42:1 dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, dice, ¿no es cierto? En quien mi alma tiene contentamiento. Y en Mateo 3:17, en cambio, dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿no es cierto? Amén, chicos. De igual manera, esto se fue declarado en el bautismo de Cristo. Vamos nuevamente a Mateo 3:17. Perdón, ese ya leímos, ¿no es cierto? Vamos a Marcos 1:11, que es el mismo relato, pero se lo dice de diferente forma. Y Marcos 1:11 dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, ¿no es cierto? Vemos la declaración del Padre, qué es lo que pensaba acerca del Hijo durante el bautismo. Y ahora vamos a ver qué es lo que él pensaba, en cambio, durante la transfiguración. Vamos a Mateo 17:5. Y Mateo 17:5 dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿No es cierto, chicos? Vemos nuevamente esa frase que dice, en quien tengo contentamiento, complacencia. ¿No es cierto? Esto nos demuestra que el testimonio de Dios, sí, el testimonio de un Dios perfecto, acerca de Cristo demuestra que Jesús no tenía pecado, ¿no es cierto? Demuestra su falta de pecado. Es decir, el Santísimo Dios solo puede deleitarse en el Santísimo. ¿Sí, chicos? Ahora, vamos a ver en cambio qué es lo que testificó Jesús acerca de sí mismo y de su obediencia a la voluntad de Dios. Sí, vamos a Juan 8:29. Y Juan 8:29 dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago, y ahí dice una palabra, un adverbio, ¿no es cierto?, que es sumamente impactante, que es la palabra siempre, porque yo hago siempre lo que le agrada, dice, ¿no es cierto? Ahora, chicos, esto es algo sumamente asombroso, ¿no es cierto? ¿Alguien de ustedes sería capaz, y yo me pongo al frente en decir que yo jamás podría decir que siempre hago caso a la voluntad del Padre? Sí, como ser humano también tengo mis luchas y tengo mis necesidades, que de rodillas, como les he comentado antes, de rodillas donde nadie me escuche, pido perdón a Dios y me arrepiento de mi pecado, ¿no es cierto? Y me alejo de Él.
Sí, pero aquí nosotros como humanos hacemos esto, ¿no es cierto? Pero vemos que tenemos un Dios que es perfecto y que Él dice, ¿no es cierto? Ahí está su palabra que nos dice que Él siempre hace la voluntad del Padre. Los hombres caídos como nosotros, chicos, ni siquiera podemos declarar una obediencia periódica, perfecta, pero Cristo declara una obediencia que no solo es perfecta, sino que también es una obediencia que es perpetua y una obediencia que es continua. Sí, Él fue obediente sin la más mínima falla durante todo el transcurso de su vida. Sí, si Él hubiera cometido un solo pecado, Él hubiera muerto por su pecado, ¿no es cierto? Por ese único pecado que cometió. Pero como Él nunca cometió pecado, Él murió por todos nuestros pecados. Sí, chicos, vamos a Juan 17:4. Y Juan 17:4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Declarar perfección ante los hombres es algo atrevido, pero hacerlo delante del mismísimo Dios, que como decía David en la alabanza, todo lo ve, todo nos ve completamente como somos, ¿no es cierto? Es algo que va mucho más allá, ¿no es cierto? Con completa y firme confianza, Jesús se para delante del Padre y declara su perfecta obediencia en obra y en corazón. Los mejores siervos de Dios de entre los hombres no pueden hacer esta declaración que Jesús hizo, sino que deben admitir algo que está en Lucas 17:10 que les voy a leer y dice, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, solamente eso hicimos, ¿no es cierto? Eso humanamente. Pero Dios tenía una obediencia hacia su Padre y hacia la voluntad de Él que era perfecta. Sí, chicos, ahora, incluso aquellos que se oponían a Cristo, ellos también reconocieron que Él era justo. Sí, vamos a ver varios ejemplos, vamos a ver 5 ejemplos y vamos a ver cómo es que estas personas que se oponían a Jesús también declaraban que Él era justo. Sí, vamos a Mateo 27 del 3 al 4. Y el primer ejemplo que tenemos es Judas. ¿Qué es lo que dijo Judas después de entregar a Jesús? Mateo 27 del 3 al 4. Y dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre, y ahí dice una palabra, ¿no es cierto? Sangre inocente. Mas ellos, ¿qué le dijeron? ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Judas reconocía la inocencia de Cristo. Sí, chicos, vamos ahora a Mateo 27, 19. Para en cambio aquí analizar y ver qué es lo que dijo en cambio la esposa de Pilato. ¿Cómo es que ella le llama a Cristo? Sí, que es uno de los nombres que ya habíamos leído. Vamos a Mateo 27, 19. Y dice, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con otra vez vemos aquí el nombre, ¿no es cierto? Con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Aquí en cambio nosotros vemos que la esposa de Pilato, llama a Cristo como un hombre justo, ¿no es cierto? Vamos ahí, pero más adelantito, vamos al 23, del 23 al 24.
para ver en cambio qué es lo que dice Pilato acerca de Cristo. Ya vimos lo que dijo su esposa, ahora vamos a ver lo que dice Pilato. Mateo 27 del 23 al 24. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Y dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este, y otra vez dice, ¿no es cierto?, de este justo, allá vosotros, ¿no es cierto? Pilato no encontró culpable a Cristo. Vamos a Lucas 23 del 39 al 41 para ver en cambio qué es lo que dijo el ladrón acerca de Cristo. El ladrón que fue crucificado junto a él. Lucas 23 del 39 al 41. Y dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sí, el ladrón vio en Cristo, y él vio que él no había hecho nada de malo, ¿no es cierto? Esto es lo que vio el ladrón. Sí, chicos, nosotros vemos, ahora que estamos leyendo varios versículos y analizando cómo Jesús es llamado, ¿no es cierto? Cómo Él es dicho el santo, cómo Él es justo, sin pecado, ¿no es cierto? Concebido por el Espíritu Santo, y que tuvo una vida que era completamente perfecta, ¿no es cierto? Y que Él era el Cordero, ¿no es cierto? Era un Cordero limpio, un Cordero que no tenía mancha, también dice que no tenía contaminación. Y ese es el Dios en quien nosotros ponemos nuestra mirada a diario, ¿no es cierto? Es a quien queremos día tras día parecernos, ¿no es cierto? ¿Quién es nuestro estandarte y nuestro modelo a seguir, ¿no es cierto? Y en quien nosotros creemos y tenemos fe, y por eso estamos aquí sentados. Es nuestro Dios, y Él es siempre fiel, y Él siempre nos ama y está dispuesto a escucharnos. Amén, chicos. Ahora vamos a considerar nuevamente otros textos, pero en cambio en esta ocasión vamos a analizar en cambio a la pureza que tuvo Jesús. Y con esto ya daríamos por concluida esta clase. Sí, chicos, vamos a analizar acerca de la pureza de Jesús y qué es lo que nos dice la Biblia acerca de la pureza de Jesús. Y para eso vámonos a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Y 2 de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sí, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y vamos rápidamente a Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Y Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin
pecado, ¿no es cierto? Pero sin pecado. Jesús fue tentado, chicos, en todas las cosas comunes a nuestra frágil condición humana, ¿sí? En nuestra debilidad. Ahora, nosotros por lo general caemos, ¿no es cierto?, ante tentaciones, pero ante tentaciones que son bien pequeñas, ¿no es cierto? Son tan chiquitas y ahí nos tropezamos y caemos, ¿no es cierto? Así que raramente nosotros podemos ser confrontados con tentaciones que son más grandes, ¿sí? Si son con solo las chiquitas ya nos caemos. Ahora déjenme decirles que Cristo prevaleció, es decir, Cristo se mantuvo siempre sobre las tentaciones pequeñas, comunes hacia todos nosotros, y aún más sobre las tentaciones más grandes que ningún otro hombre ha enfrentado aquí en la tierra, ¿sí? En todas las épocas nadie ha enfrentado eso, y eso lo hizo Jesús, y Él siempre se mantuvo sobre esas tentaciones, y esto nos refleja la pureza de nuestro buen Dios. Ahora vamos, ahí que estamos en Hebreos, vamos unas hojitas más adelante, a Hebreos 7:26. Y Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Y aquí vamos a ver varias palabras y vamos a analizarlas. Y la primera es santo, ¿no es cierto? La palabra santo, chicos, significa el estado de cómo era Jesús. Y el estado en el que Él se encontraba era que Él era sin pecado, ¿sí? Que Él era libre de maldad y que Él era moralmente puro, ¿sí? Vamos a la siguiente que dice inocente, ¿sí? Ahora en cambio la palabra inocente se refiere a aquel que no tiene maldad o una maldad destructiva. Vamos a la siguiente y dice sin mancha, ¿sí? En cambio la frase sin mancha nosotros la podemos traducir como algo que es sin suciedad, ¿sí? Y la última frase que dice apartado de los pecadores, en cambio se refiere a la gran distinción que existe entre Cristo y entre la humanidad. ¿Por qué? Porque Jesús era sin pecado, ¿sí? El Hijo que vivió una vida perfecta, ¿sí? La muerte no pudo destruirlo, una tumba no pudo contenerlo, ¿no es cierto? Sí, Él está preparando casas para nosotros y Él nos ama y espera el mejor comportamiento de nosotros, ¿no es cierto? Que nosotros aprendamos a tener una vida en santidad, a tener una relación íntima con Dios, una comunión diaria, ¿no es cierto? ¿Y cómo la consigo? Leyendo su palabra, ¿no es cierto? Al amanecer orando, leyendo su palabra, así me cueste, ¿no es cierto? Porque a veces no es fácil comenzar a leer la Biblia, qué sé yo, se empieza luchando un día a la semana, después de unos 2 meses, 2 días, ya 3, si son disciplinados empiezan a leer 3, pero siempre debemos nosotros ponernos en la mente que debemos seguir creciendo como cristianos hasta que llegue un punto en nuestra madurez como jóvenes que somos de poder decir, ahora sí, yo estoy leyendo un capítulo diario, estoy leyendo un pasaje diario y no sabes cuánto me ha servido a mí para poder guiarme en mi vida, poder realizar también oraciones específicas. Una forma en cómo nosotros podemos aumentar nuestra fe y aumentar nuestra confianza en Dios es haciendo oraciones específicas. Oremos por algo que nosotros creamos que es una necesidad, ¿no es cierto? No un deleite ni un capricho, sino una necesidad. Y vean ustedes cómo Dios cumple. Yo he hecho eso varias veces y he comprobado Dios cómo me ha abierto las puertas. En mi caso ha sido para un trabajo. El hecho de poder orar para que Dios me abra las puertas y ver la respuesta de Él, únicamente ha hecho en mí que aumente más mi fe, que yo crea con más firmeza y confianza y pueda saber que Él es real, que Él está pendiente de nosotros. Y aún ver que todos estamos aquí juntos también es un gran privilegio, porque sabemos que Él nos está cuidando, ¿no es cierto? Cada vez la peste es más grande, ¿no es cierto? Cada vez hay más cepas que ya
ya hace rato se salió de las fuerzas humanas, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que un Dios que nos cubre, ¿no es cierto?, con su mano protectora. Y vamos ya para terminar a Primera de Pedro 1:19. Y Primera de Pedro 1:19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre de Cristo era preciosa porque Él era el cordero sin mancha y sin contaminación. La frase sin mancha significa aquello que no tiene falta y aquello que tampoco tiene culpa alguna. Sí, la frase sin contaminación significa aquello que no tiene mancha o tampoco tiene suciedad. Y ese es nuestro Dios, el Cordero sin mancha y sin contaminación, libre de censura, libre de reproche. Sí, de acuerdo a la ley, nosotros recordaremos que se nos explica en Números, en Levíticos, de acuerdo a la ley, el Cordero para el sacrificio que se hacía antiguamente tenía que ser libre de cualquier defecto, ¿sí? De esta manera, el Cristo tenía que estar libre de todo pecado. ¿Para qué? Para que Él sea el sacrificio perfecto. Y vamos a Primera de Pedro 2:22, ahí más adelantito. Y aquí sí viene algo clave que creo que es la lucha de todos y también es mi lucha. Me pongo ahí al frente a decir que yo también tengo esta lucha. Y es Primera de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, dice, ¿no es cierto? No se halló jamás engaño en la boca de Jesús. Todo este versículo fue tomado de la profecía mesiánica que se encuentra en Isaías 53:9, que ya no lo vamos a abrir. Sí, esta es una fuerte y clara declaración que nos indica más acerca de cómo Jesús es perfecto y sin pecado, ¿no es cierto? En la Escritura, la boca o las palabras de un individuo son un indicador de la condición de ¿qué, chicos? ¿Se acuerdan? De su corazón, ¿no es cierto? De la abundancia del corazón habla la boca, ¿no es cierto? Entonces a veces cuando se nos sale groserías o respondemos o no queremos hacer caso, es lo que tenemos en nuestro corazón, ¿no es cierto? Y es la lucha que también debemos vencerla. Sí, las palabras de Jesús fueron sin engaño. ¿Por qué? Porque su corazón no había engañado. Santiago nos escribe, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo, ¿no es cierto? Imagínense, alguien que pueda controlar su lengua es considerado alguien que es perfecto. Y nosotros vemos que aquí se dice que en la boca de Jesús jamás hubo engaño. ¿Qué significa? Que Jesús es un hombre perfecto porque nunca Él ofendió a nadie. ¿Sí, chicos? Y Él es nuestro Dios. En Él nosotros podemos confiar. ¿Sí? Herodes intentó matarlo y no lo pudo. Satanás tampoco pudo tentarlo. ¿Sí? Y como les he venido diciendo, Él derrotó la muerte y ni aun una tumba le pudo contener. Él vive y está, como dice su palabra, a la diestra del Padre. ¿Sí? Él va a interceder, Él intercede por todos nosotros. Amén, chicos. Dios les bendiga.